Mario, buenos días. Buenos días, muchas gracias. No sé, ¿qué situación, qué sensación le da todo esto que estamos viviendo, así para romper el hielo? Bueno, la sensación es algo muy peculiar, por no decir bastante raro. Han cambiado drásticamente dimensiones que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, la dimensión de la movilidad, la dimensión de la relación, la dimensión de lo que podemos controlar, la dimensión de aquello a lo que podemos aspirar. Y todo esto ha generado a nivel profundo pues una especie de movimiento sísmico. Y en estos movimientos sísmicos el ser humano primero se siente en shock, se siente perdido, luego intenta negar esta realidad porque le desconcierta y siempre acaba encontrando su camino. Y el camino que podemos encontrar puede ser un camino verdaderamente para crear entre todos una realidad mucho más satisfactoria incluso de la que partimos. Tenemos que entender que cuando uno sale de la zona de confort, el mundo, en este caso un virus nos ha sacado de la zona de confort, lo primero que uno se encuentra no es una zona de expansión, de entusiasmo, lo que se encuentra es lo que se llama la zona de breakdown, la zona de hundimiento, porque hay confusión, has perdido la tierra conocida y aquello ya las cosas no son como eran y tampoco acabas de adaptarte al nuevo mundo. Entonces, es normal, mucha calma, mucha paz interior, mucha serenidad, esta turbación interior que muchas personas o todos estamos experimentando. Hay que entender que es normal. No quiere decir que haya algo malo en nosotros, no quiere decir que no podamos adaptarnos, sencillamente que estamos en la etapa previa, lo que se llama de breakthrough, etapa de descubrimiento, donde aparecen nuevas oportunidades. Y en el breakdown es, perdón, como la persona que está navegando por el mar y viene una tormenta. Bueno, hay una tormenta, la tormenta no es agradable, hay que mantenerse firme sabiendo que después hay un continente por descubrir. Bueno, lo primero que creo que hay que reconocer es que esta pandemia ha dado en la línea de flotación del ser humano. ¿Y a qué me refiero de eso? Los seres humanos tendemos a ser muy arrogantes, muy prepotentes. Creemos que con nuestra tecnología y nuestra ciencia podemos dominarlo todo. Hace no mucho hablaba con una persona sobre la situación del planeta y decía, no te preocupes, los seres humanos somos tan creativos que lo resolveremos todo. Una cosa es ser creativo y otra cosa es ser arrogante. Entonces, darnos en la línea de flotación de nuestra arrogancia es darnos cuenta de que tenemos esta fragilidad y tenemos que la posibilidad de abrazar esta fragilidad que para nada va en contra de nuestra grandeza. Esto es lo primero porque si nos rebelamos contra nuestra fragilidad es imposible desde mi perspectiva mantener el equilibrio. Solo en la humildad uno se abre a conocer, desde la arrogancia uno se cierra a cualquier reconocimiento. Y para mantener la línea de equilibrio hay que trabajar desde mi perspectiva 3 dimensiones que están tremendamente entrelazadas en el ser humano, de tal manera que no se pueden separar, solo se pueden distinguir. Es como la palma y el dorso, no las puedo separar, las puedo distinguir. La primera es la faceta física, la segunda es la dimensión física, la segunda es la dimensión mental y la tercera es la dimensión espiritual. Por dimensión física me refiero al cuidado del cuerpo. El cuerpo no es la cárcel del alma, el cuerpo es el templo del alma. Quien no cuida su cuerpo con la nutrición, con el ejercicio, con el descanso, no está cuidando ni de su mente ni de su alma. La mente en este momento juega un papel absolutamente clave. ¿Qué ocurre con la mente humana? La mente humana tiene una serie de desviaciones que hacen que su poder, lejos de ayudarnos, a veces nos perjudique. La primera desviación es irse al pasado para lamentarse o al futuro para angustiarse. La segunda es enfocarse en lo que no quiere, enfocarse en lo que teme, en lugar de enfocarse en lo que quiere. Y la tercera es centrarse exclusivamente en lo que a uno le afecta y desestimar que otros seres humanos también sufren y posiblemente mucho más. Desestimar que otros seres humanos también quieren ser felices. Y la última dimensión espiritual, entendida en un sentido muy amplio, es entender que la vida no es el resultado de un azar. La vida, el universo, Dios, como queramos llamarlo, es infinita consciencia e infinito amor. Es decir, no disfruta ni mandándonos castigos, ni disfruta viéndonos sufrir. Por alguna razón, todos tenemos que aprender de esta situación algo valioso para crecer como seres humanos. Y el trabajo del alma es un trabajo sobre todo de relación.
es buscar el encuentro con los demás, es buscar no lo que nos separa, sino lo que nos une. Y luego también saber expresar gratitud, porque es verdad que esta pandemia nos ha quitado muchas cosas. Primero, se ha llevado seres excepcionales, luego ha causado enfermedad, un daño económico, pérdidas de empleo. Sí, pero hay cosas que siguen estando en nuestra vida. El simple hecho de que muchas personas podamos ver, oír, hablar, tener algo que llevarnos a la boca, tener un techo, es suficiente para agradecer. Cuando nosotros trabajamos esto es mucho más difícil que se nos saque del equilibrio. Y es mucho más fácil cuando algo nos saca, reconocer si nos ha sacado porque no hemos movido el cuerpo, nos ha sacado porque estamos pensando en el pasado o en el futuro, o nos ha sacado porque somos incapaces de agradecer nada a la vida. Y al caer en la cuenta de eso, podemos volver al eje sencillamente recuperando eso que no hemos utilizado en el cuidado del cuerpo, de la mente o del alma. El ser humano, como dice tan maravillosamente el doctor Alfonso López Quintás, el gran filósofo, el ser humano es un ser de encuentro. Nos necesitamos enormemente unos a otros. Entonces, hay personas que piensan que solos llegan antes, se les olvida que juntos se llega más lejos, ¿no? Entonces, la vida es un maratón, no es una carrera de velocidad. Y entender la importancia de la relación es esencial, porque además hay estudios espectaculares, estudios por los que se ha ganado, algunos científicos han ganado el Premio Nobel de Medicina, que muestran clarísimamente que la relación humana tiene la capacidad de afectar a la longevidad, llega a impactar a nivel genético. Es decir, estamos hablando de algo tremendamente importante. Entonces, yo creo que saber agradecer que somos seres en relación, que hay personas a las que importamos y personas que nos importan, es un elemento muy importante para sobrellevar cualquier situación por compleja que sea. Esto pertenece a la condición humana. Si el ser humano fuera consciente, como dicen los japoneses, del kimé, del poder interior que tiene para transformar su fisiología, para transformar su perspectiva, para transformar su percepción, su forma de pensar, de sentir y de actuar, viviríamos de una forma completamente distinta. Lo que pasa es que no somos conscientes de este poder porque hay muy pocas personas que hagan trabajo interior. Nos obnubila el mundo de fuera y nos asusta el mundo de dentro. De esto hemos hablado algo durante estas semanas, estos meses, esa vuelta a la interioridad, pero a la vez esa trascendencia, son compatibles, ¿no? Es totalmente compatible, porque, por ejemplo, la distancia que me separa del otro es la misma distancia que me separa de mí mismo. Es decir, todos estamos conectados con nosotros mismos. Y la vida contemplativa no solo pertenece a monjes budistas o a personas que están en monasterios llevando una vida contemplativa. La vida contemplativa es algo imprescindible en la vida de un ser humano que viva en una ciudad bulliciosa o en un entorno complejo. ¿Por qué? Porque está muy demostrado que el silencio lo que hace es parar el ruido incesante que tenemos en nuestra cabeza, lo que se llama la rumiación, y que tiene un efecto sumamente dañino a nivel del sentimiento y a nivel de la fisiología. Entonces, desde el punto de vista, aunque solo fuera médico, el silencio es absolutamente esencial. Pero es que además el silencio es muy importante porque se ha demostrado que cuando una persona entra en silencio cambia el funcionamiento del cerebro. Y una red que se llama la red neuronal por defecto, que es la que nos tiene distraídos, se apaga y se enciende la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que permite que podamos procesar muchos más datos de información, tomar mejores decisiones y ser más creativos. Por eso, introducir en el día a día momentos de silencio, aunque sean 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, es esencial para el ser humano. Lo que hay que saber entender que el futuro se genera desde el presente. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que las cosas al final, cuando uno abraza el presente con sus dificultades, no lo vive como un castigo, no lo vive como una maldición, sino que lo vive como una prueba, como un camino, empieza a crear futuro. Por eso para mí la esperanza que se proyecta en el futuro es perfectamente compatible con la confianza que se proyecta en el presente. Si abrimos la perspectiva y entendemos que
Dios, la vida, energía cósmica, campo acásico, campo cuántico, como cada uno quiera llamar, lo que están expresando es lo que no se puede expresar en palabras, que es la consciencia infinita, el amor infinito y la creatividad infinita. Todo lo que sea relacionarse con esa dimensión de la existencia es lo que te cambia la vida. ¿Por qué? Porque al trascender el ego, al ir más allá del propio ego y encontrarte con esa dimensión, ¿cómo vas a vivir con miedo? ¿Cómo vas a vivir con angustia? Si el propio Jesús, que para mí es la referencia número uno, decía, hasta cada uno de vuestros cabellos está contado. Es decir, a mí no me va a pasar nada que esa conciencia infinita y ese amor infinito y esa creatividad infinita no permitan que me pase. Y si permiten que me pase es porque hay algo que yo no lo veo y que sin embargo es fundamental, no para cubrir lo que deseo, sino para cubrir las necesidades de ese espíritu, de esa dimensión, de ese alma que está en un proceso de evolución. Entonces, a mí me parece que abrirse a eso sin tenerle que poner un nombre que a uno le achique, sino generar esa relación, es que te permite mantenerte sereno en momentos de tremenda turbación. Te permite mantenerte confiado en momentos donde te ves demasiado pequeño. Y me parece que eso es una invitación preciosa que siempre ha de ser una propuesta y una invitación, nunca ha de ser una obligación. Y yo creo que esa dimensión hoy por hoy está generando cada vez más interés, porque cuando el ser humano toca su fragilidad, entonces está dispuesto a abrirse al misterio. ¿Qué paso podemos seguir para cultivar la humildad? Pues sencillamente reconocer que un punto de vista es solo la vista desde un punto. Es decir, que nosotros tenemos una visión de la realidad es poliédrica, y esta disposición a preguntar, a escuchar con interés y con curiosidad nos puede abrir mundos enteros. ¿Cuántas veces en mi vida no habré estado yo convencido de que sabía con certeza cómo era algo y he conseguido soltar un poquito de mi arrogancia, de mi soberbia, de mi prepotencia? He preguntado, he escuchado y se ha abierto un panorama nuevo. ¿Cómo vencer el agotamiento psicológico? El agotamiento es lógico, es humano en un proceso tan largo. Lo que ocurre es que hay formas de reducir ese agotamiento. El agotamiento queda muy bien reflejado en una curva que se llama la curva de Yorkis-Dodson, que la publicaron dos investigadores de la Universidad de Harvard, que hace referencia a la relación entre la presión y el performance, el desempeño de una persona. Lo que se sabe es que hay dos tipos de presión, la externa, es decir, el sector farmacéutico ha experimentado una presión externa brutal. O sea, si en la primera ola ha habido aproximadamente 30 millones de visitas a las farmacias, si esto no es presión, si encima han tenido que atender con medios precarios, si esto no es presión, esto es una presión externa lógica. Ahora, hay una presión que es una presión interna. La presión interna se genera fundamentalmente desde tres lugares. En primer lugar, desde el cuerpo. Es decir, cuando nuestro cuerpo es un cuerpo sedentario, no se mueve, aumenta la presión interna. Cuando nosotros no dormimos un número razonable de horas, que es entre 7 y 8 por noche, solo hay un 2% en la población mundial de excepciones a esto, la resiliencia baja y por tanto la presión aumenta. Si tomamos, por ejemplo, ingerimos una cantidad elevada de azúcar, la presión aumenta porque además se produce inflamación cerebral. Eso a nivel corporal. A nivel mental generamos presión por varios sistemas. El primero es yéndonos al pasado para lamentarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer. O proyectándonos al futuro para preocuparnos por cosas que tal vez sucedan. Y también generamos muchísima presión con lo que se llama la rumiación. Por ejemplo, si uno ante una situación que es verdad, que digamos que yo estoy haciendo un trabajo muy bueno y no me siento, digamos, apoyado o reconocido, eso es una realidad. Rumiar sobre eso me hace daño a mí. La rumiación pertenece a un circuito cerebral que se llama la red neuronal por defecto y se ha visto que no solamente reduce el desempeño, sino que además tiene dos efectos.
empeora la salud, daña directamente el sistema inmune y además produce un enorme agotamiento y reducción de facultades intelectuales. Entonces, en segundo lugar, es estar en el aquí y en la ahora. Cada día tiene su afán, si es que lo sabemos. Nosotros cuando terminamos, yo he venido hoy de Madrid, cuando empezamos el nuevo año cayó una nevada, la famosa Filomena, que yo creo que a partir de ahora nadie va a bautizar a su hija, si nace una hija suya, Filomena, no, es un nombre yo creo que va a desaparecer de todo el santoral, y claro, entonces cada día tiene su afán, entonces preocuparnos por el futuro, lamentarnos por el pasado, no nos sirve. Y en tercer lugar hay otro elemento muy importante para reducir esa presión interior, que es saber agradecer cosas que tenemos. Por mi profesión, 26 años en la cirugía, he visto muchas personas con dolor crónico, dolor sostenido en el tiempo. Qué suerte un día levantarse y que no te duela nada. No lo valoramos. O poder ver, o poder comer. El día pasado hice un estudio y me quedé muy impactado. Si hemos dormido en una cama, bajo un techo, hemos desayunado, hemos comido, hemos cenado, hemos hecho una comida, tenemos agua corriente, alguien que nos quiera y un poquito, no tiene que ser mucho, un poquito de dinero en el banco, estamos en el 8% de la población mundial. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que claro que sí, hay motivos para estar incómodos, motivos para estar inquietos, pero hay otros motivos también para ser agradecidos. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego hay un punto, Carlos, importantísimo. Y esto sobre todo Elizabeth Kubler-Ross ha sido la gran pionera, como, Elizabeth Blackburn, la premio Nobel de Medicina. Es no sentirte solo, es poder compartir tu sentir. Es poder compartir tu sentir, porque cuando uno comparte su sentir, no se siente aislado. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer y reconocer que tenemos una humanidad y esto está siendo muy largo y esto claro que desgasta. Y estamos todos cansados y lo notamos, es normal. ¿Cómo ves el futuro a corto y medio plazo? Veréis, yo tengo una forma de ver el futuro muy peculiar porque es mi forma muy personal de verlo. Yo el futuro no veo que es algo que me suceda, yo creo que es algo que yo co-creo con la vida. Pero yo no me siento como una persona que salga de su casa y diga, a ver cómo pasa el día hoy. Yo me siento, por lo menos a nivel personal, como alguien que tiene la capacidad, con su forma de pensar, de sentir y de actuar, de influir en lo que le pasa. Es decir, creo que todos nosotros, por supuesto, yo soy uno más de lo que es la condición humana, todos nosotros tendríamos la posibilidad de vernos como artistas. Porque lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos sí tiene un impacto en lo que nos sucede. Si yo digo, a ver el futuro que me encuentro, a ver el futuro cómo se despliega, estoy renunciando a la condición de artista que tengo. Y es completamente diferente salir a la calle considerando que tu forma de pensar, de sentir y de actuar tiene un impacto, a salir a la calle pensando que eres una víctima de las circunstancias. Claro, por tanto es coger un poco el toro por los cuernos y liderar un poco este cambio, ¿no? Es ser consciente de que solo podemos considerarnos libres si entre lo que nos pasa y lo que hacemos hay un espacio para decidir la respuesta. Si entre lo que nos pasa y lo que hacemos es un puro automatismo, es un reflejo condicionado, me pegan la rodilla y extiendo la pierna, entonces no estamos ejerciendo la libertad. Y yo creo que la libertad es una conquista diaria. Y si nosotros reconocemos, ¿qué quiere decir volver a conocer esa capacidad? Somos perfectamente capaces de crear algo extraordinario. Fíjate, una mujer que nació en 1884, si no recuerdo mal, 1884, en Tuscumbia, Alabama, Helen Keller se quedó ciega, muda y sorda antes de los 2 años de edad. Se graduó con honores por Harvard. Radcliffe pertenece a Harvard, está en Cambridge, enfrente de Boston. Ciega, muda y sorda, parecía imposible. Y ella decía,
soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, que es lo que ella sabía, el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, porque claro, ella no podía ver, le preguntó: señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella dijo: sí, señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como artistas? Todos somos artistas sin excepción. Imaginar un futuro en el que valga la pena estar. Y a partir de ese momento empezar a pensar, empezar a sentir, empezar a actuar de acuerdo a eso. No de acuerdo a lo que parece que es, sino a lo que queremos que sea. Esto sé que es muy contraintuitivo para la razón humana. En mi experiencia personal tiene un impacto brutal.